Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada and Wilfredo Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists. Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días y bienvenidos a No Tengas Miedo hoy domingo 17 de junio, Día del Padre. Queremos felicitar a todos los padres de familia en este día tan especial, un día que esperemos que agasajen bastante a nuestros padres, aunque yo creo que muchos de ellos se van a agasajar solos, porque en estos momentos deben estar ya sentados viendo los partidos del Mundial que empezó el día jueves pasado. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio por el 1150 AM, 88.5 FM, 94.5 FM, que queremos darles buenos días, las bienvenidas también, porque se nos ha ausentado por algún tiempo. Padre Fabián Moncada, muy buenos días. Buenos días, amable audiencia de la Iowa Catholic Radio. Son todos bienvenidos a su programa No Tengas Miedo en esta mañana. Estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario, en el contexto de la celebración laical y civil del Día del Padre, pero también el día en el que el Señor ha resucitado y ha vencido a la muerte, como es el domingo, día de precepto para nosotros. Vamos a iniciar este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, que nos amas tanto, tanto, que nos has concedido la vida como una oportunidad de renacer en el agua y en el Espíritu a través de los sacramentos. Concédenos en este domingo, en familia, vivir la plenitud de tu amor y presencia, el calor maternal de la Santísima Virgen María y la perseverancia de saber y reconocernos como hijos e hijas de Dios, en los que construimos una comunidad que va en camino de esta vida temporal a la eterna. Por eso rogamos que tu bendición venga sobre nosotros, sobre las familias que nos escuchan, sobre los enfermitos, sobre todos aquellos que nos han pedido oración en este día, y los iluminamos y nos bendecimos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Padre, está ausente de nosotros por algún tiempo y más de una persona nos preguntaba: ¿dónde está el Padre Fabián? ¿Dónde está el Padre Fabián? Y decíamos, el Padre se ha ido de sabático, o de vacaciones, no de sabático. Y con algunas personas quizás tuvimos un poquito de tiempo para explicar lo que era el tiempo sabático, pero lo más chistoso es que al final decían: o sea que se ha ido de vacaciones. Padre, siempre es un buen motivo y nunca falta y nunca sobra tiempo para evangelizar un poquito. ¿Qué es un tiempo sabático? Es importante aclarar que la palabra sabático viene del sabat, el sabat, que es un tiempo de descanso y de pausa en las labores que se hacen para alabar y glorificar a Dios. El tiempo sabático dentro de la iglesia y en lo que concierne directamente al clero es un tiempo en que es otorgado por el obispo para que haya un cambio de actividad en el pastor, en el sacerdote, en el religioso o en la religiosa, para recargar esa fuerza espiritual. Es como un retiro extendido, si me permite la expresión. Y el señor obispo nos concedió unas 3 semanas de mini sabático, como él mismo lo definió, desde el 16 de mayo hasta el 9 de junio. Y fue una experiencia donde recargamos la energía, presencia de Dios a través de los sacramentos, y seguimos caminando para construir el reino de Dios en el caminar de ser parroquia y de vivir iglesia. Voy a tomar sus últimas palabras. El reino de Dios. Justo estamos ahorita en un evangelio para este domingo que es tomado de Marcos, y podemos decir que prácticamente es la conclusión de las parábolas que utiliza Jesús casualmente para darnos a entender qué es el reino de los cielos. Pero yo quisiera, antes de que Padre usted nos lea el evangelio, es poner un poquito en contexto lo que pasaba en el momento en que Jesús estaba. Quizás mucha gente se preguntaba, ¿dónde está el reino de los cielos? Recordemos que el pueblo judío era un pueblo que en ese momento estaba agobiado, que estaba sometido
a los romanos y ellos estaban esperando un Mesías. Entonces quizás la respuesta o la pregunta latente que estaba en esa época era: ¿dónde está el reino de los cielos? Y viene Jesús, viene el Mesías con estos milagros que hace, que estos milagros tienen ese contexto de integrar. Al ciego lo hace ver en el momento en que nosotros vemos, podemos integrarnos. Al paralítico lo hace caminar. En el momento en que caminamos nosotros podemos juntarnos, podemos seguir el rumbo hacia ese reino de los cielos. En el momento en que cura, en el momento en que resucita a Lázaro, son milagros que integra a este reino de Dios. Entonces, pero sin embargo, a pesar de los milagros que Jesús venía haciendo, seguía la opresión de los romanos. Entonces esa pregunta latente de ellos, y que quizás es la pregunta nuestra también hoy en día, es: ¿dónde está el reino de los cielos? Sin embargo, Jesús viene a través de sus parábolas, a través de sus estudios, a través de sus acciones también, porque son palabras y acciones las que hace Jesús. Yo creo que Él es el mejor ejemplo, Él es la mejor guía de cómo es que nosotros tenemos que entender el reino de los cielos. Entonces, Padre, en ese contexto, en esta introducción pequeña que hago de la pregunta existencial de dónde está el reino de los cielos, encontramos un evangelio como el evangelio de hoy, que en cambio nos dice a qué se parecerá el reino de Dios. Y no hay que olvidar que en el contexto de la evangelización, cuando viene el Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, habla de una buena nueva. Es una noticia nueva y está fresca. Pero esa noticia fresca no es simplemente para sorprender, sino para proclamar y denunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios no puede ser en este mundo. El reino de Dios tiene que trascender de este mundo, trascender de lo temporal para llegar a lo eterno. Y trascender de lo temporal significa que nosotros somos apenas peregrinos. Somos peregrinos en camino hacia la dicha y la felicidad eterna. El carácter de la resurrección del Señor es el principio, el fin y la realización plena de la voluntad de Dios para toda la creación, absolutamente toda la creación. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis se viene narrando no solo la creación de la temporalidad, como la visión y la construcción de una morada eterna en el reino de los cielos. Vamos ya a entrar en materia en el Evangelio del día de hoy. Vamos a regresar en un instante. Recuerda que estás por Iowa Catholic Radio en el 1150M, 88.5 FM, 94.5 FM. Si llegaste tarde al programa de hoy, recuerda que lo puedes escuchar hoy por la noche a las 9:30 y desde la página web de iowacatholic.com o .org puedes encontrar no solamente este programa, sino los podcasts de programas anteriores. Regresamos en un instante. Continuamos en No Tengas Miedo. Recuerda que estás en Iowa Catholic Radio. Padre, ¿qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Está tomado del capítulo 4, versículos 26 al 34 del Evangelio de Marcos. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
mire al final como dice, y con muchas parábolas semejantes les anunciaba la palabra conforme a lo que podían entender. Es un gran misterio el reino de los cielos, el reino de Dios. Y sin embargo Jesús buscaba siempre la manera más sencilla, la manera más didáctica de darnos a entender a qué se parece. Y muchas de las parábolas tienen que ver en el medio en que él se desenvolvía, utilizando la agricultura, utilizando la pesca. Y en ese sentido, yo veo las primeras líneas de este evangelio, y no sé, padre, si usted no me puede ayudar. ¿Qué es primero? O sea, déjeme ponerle el contexto y después me contesta mi pregunta. Dice, el reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra. La Biblia en Navarra dice, y duerme o vele noche y día. O sea, así yo duerma o me mantenga despierto noche y día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Yo veo ahí dos palabras encerradas, paciencia y confianza. Esa paciencia porque yo así duerma o esté despierto o esté atendido o desatendido, el reino de los cielos avanza. Y avanza en base a una confianza que uno tiene. Avanza confiado, dice una propaganda, ¿no? Y en ese sentido el reino de los cielos tiene esas dos palabras, si se puede decir, implícitas, ¿no? Confianza y paciencia. ¿Hay esas dos palabras ahí? Sin lugar a dudas, pero hay algo maravilloso antes. Hay una acción y hay un protagonista de esa acción. Y la acción es tan hermosa la forma como la explica el Señor, que la hace al alcance humano. Habla de una categoría, de una profesión y de una labor. Habla de un sembrador. Habla de un hombre de campo. Habla de un hombre que se convierte en co-creador. Y es co-creador porque deposita una semilla para que florezca. Y su confianza y su paciencia está depositada que el origen de la semilla es tan grande, es tan prodigiosa, que va a crecer y va a dar fruto. Por eso el sembrador es la esencia y es la vida misma de Dios. Es Dios mismo quien a través de esa semilla da fruto en el contexto de la tierra. Por eso esa analogía, esa metáfora, ese ejemplo de el sembrador es sin lugar a dudas la acción misma del Espíritu Santo actuando de manera trinitaria. El Padre crea la semilla. El Hijo labra el sendero, el surco para depositarla. Y el Espíritu Santo hace que florezca en la tierra, en el corazón del hombre. Hablando de agricultura, por mucha tecnología que hay, no sé, yo no creo que hay un día de cosecha, octubre 3 a las 3 de la tarde. No hay un tiempo así exacto de cosecha. Los tiempos de Dios son perfectos. Por supuesto. El reino de Dios, entonces, lo veremos en el momento, en el tiempo perfecto que Dios lo tiene. Ahí hay que agregarle algo mucho más importante. ¿Todas las semillas crecen al mismo tiempo? ¿Todas las semillas crecen al mismo ritmo? ¿Y todos dan fruto al mismo ritmo? No. La naturaleza de la creación maravillosa de Dios es que tiene un tiempo para cada uno. Y podríamos equipararlo también al proceso de la conversión. El proceso de la conversión es que algunos apenas están comenzando a crecer, apenas se están alimentando de esa savia, de esa fuente de vida que es Dios. Apenas están edificándose con los nutrientes de Dios, el nutriente de la palabra, el nutriente de los sacramentos, el nutriente de la vida espiritual, el nutriente de la oración. Y con ese trasegar, con ese caminar, podrán ir dando frutos en la medida de su crecimiento.
De ahí la vitalidad y la belleza. Hay dos factores que dice el texto de una manera muy linda. Dice que no sabe en qué tiempo y en qué momento va a ir floreciendo. Por eso ese tiempo y momento solo puede ser atribuido por Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia para con nosotros. Nos da un tiempo y nos da una esperanza. Por eso el saber esperar, el ser pacientes y el saber esperar son relaciones proporcionales para la magnitud y la consistencia del fruto que tenemos que dar. Ahorita que usted hace la analogía con el sembrador, el sembrador cuida, protege, ayuda a crecer, enseña, si se puede decir, porque es también cuáles son las acciones que Jesús a través de esta parábola Él nos enseña, porque no solamente de acciones vivimos, o sea, tenemos la palabra también es acción. De nada nos sirve decir cosas si no tenemos acción. ¿Cuál es quizás la acción que aquí más nos trata de decir? O sea, ¿cómo podríamos nosotros ahorita contestarnos esa pregunta de a qué se parece el reino de Dios? O sea, ¿cómo ahorita podríamos nosotros en este contexto nuestro, en que todo lo queremos de manera inmediata, en que todo lo queremos ya, en que no a veces la fe se la pierde? Total. A veces estamos en una época en que perdemos la fe. El otro día veía un video y él me decía, oye, tú no pierdes la esperanza, y casualmente era de fútbol, tú no pierdes la esperanza de ganar el mundial. Y se lo decían a un entrenador de un equipo que totalmente no tiene la oportunidad, pero la contestación de este entrenador dice, bueno, si yo no tuviese la esperanza estaría muerto. Entonces, en momentos en que nosotros a veces perdemos la fe, que no tenemos la confianza y que queremos las cosas ya, ¿cómo encontrar a qué se parece el reino de los cielos? Por eso hay que responderlo bíblicamente como Jesús. Y el sembrador salió a sembrar. Y salir a sembrar, esa palabra salir, tiene el contexto de preparar, de labrar la tierra. El Señor nos prepara a través de los sacramentos. Y nos prepara a través de los sacramentos para disponer esa gracia maravillosa para que demos fruto. Por eso no todos vamos a florecer en determinado momento. Así mis expectativas, en términos de fe, en términos intelectuales o en términos también de iglesia, vayan en un ritmo diferente. El Señor tiene un momento. Y ese momento es únicamente definido por el proceso de maduración de la semilla. La semilla, aún estando madura, no necesariamente significa que esté dando fruto. Puede estar en preparación de esa madurez para dar fruto. Por eso, esa paciencia de la cual nos habla la lectura, esa paciencia implícita que nos va describiendo el sembrador, es esperar en Dios, aguardar en Dios, porque Dios tiene un momento. Y ese momento no lo puedo precipitar con mi voluntad humana. El momento responde a una voluntad divina. Es decir, que no le podemos regalar una Harley Davidson al chico de 12 años cuando ha aprendido a maniobrar la bicicleta ya sin las rueditas al lado. No le puedo soltar una Harley Davidson. Yo tengo que darle la oportunidad de que vaya creciendo en ese proceso de maduración en la fe. Y el Señor lo que hace es que camina con ellos. Por eso el sembrador recorre la tierra. Reconoce el arado, marca el surco. Y al marcar el surco, el Señor va destinando el rumbo para que el alma, para que el ser, para que la persona, para que la familia, para que la vocación vaya dando su fruto. Y el Señor es tan maravillosamente puro en su intervención con esa semilla, que lo único que hace es cuidarla, no la manipula. No le desvía el rumbo que ha de tomar. El Señor la deja solita. El Señor le coloca el agua, permite el sol, le coloca los fertilizantes, le coloca el abono. El Señor lo hace, pero el Señor no manipula la semilla.
¿Qué significa que no manipula la semilla, el sembrador? Porque la esencia es perfecta y es la creación de Dios. Y podríamos hacer un salto muy abrupto y buscar a San Pablo cómo nos explica eso. Es que Dios ama al pecador, pero desprecia el pecado que hay en él. Padre, vamos a cerrar este segmento y para el próximo segmento le voy a botar desde ahorita la pregunta, ya que estamos hablando de un tema agrícola, si se puede decir. ¿Es posible, y me lo contesta después que regresemos, es posible que a pesar de hacer el surco, de sembrar la semilla, de darle cuidado, de darle mantenimiento, de darle abono, es posible que al final no haya fruto? Me lo contesta ahorita que regresemos. Y recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en No Tengas Miedo. Regresamos en un instante. Si ve tan chévere que se va tejiendo. Por eso no es tanto avanzarle, sino darle el contexto a la gente para que desde ahí pueda comenzar a Porque construir. justo en esta parábola él no escoge nada. Acuérdese la de cizaña, de la cuestión en la red, mira que hay pescadores que nada. Pero hasta por eso quería que comenzara. Y el sembrador salió a sembrar. Can we do 6 minutes? Ok. ¿Sí me entiendes? Y el sembrador salió a Because sembrar. we're getting close to the top of the hour. Entonces, Ok. Oh, ya. recuerda otra vez la pregunta. Seguimos en No Tengas Miedo. Acuérdate que estás en Iowa Catholic Radio en el 1150M, 88.5 FM y 94.5 FM. Padre, le recuerdo la pregunta del segmento anterior. El sembrador sale a sembrar, prepara el surco, prepara la tierra, prepara el abono, está pendiente del agua, de las veces que tiene que regar y todo. Pero ¿qué pasa si al final, en el día en que, como dice el Evangelio, está a punto el fruto, le mete la hoz porque ha llegado a la siega y se da cuenta de que hay algo o hay una semilla que no produjo nada? Y entonces ahí hay que responder desde otra parábola y tenemos que ir a Mateo, ¿no? Y la semilla cayó a la orilla del campo y los pájaros la comieron. Cayó en medio de piedras y se secó, pero también cayó en tierra fértil y dio fruto. Es que el sembrador prepara la tierra, pero también podemos ahogar el fruto del sembrador. Y el ahogar el fruto del sembrador es cuando la voluntad humana está primando sobre la voluntad de Dios. Y ahí tenemos que añadir una palabra que es un poquito difícil, ¿cierto? Y complicada de entender. Y es un sufrimiento innecesario. Es una decisión innecesaria de causarnos dolor y de hacernos daño. Por eso, en muchos momentos, el sembrador nos viene recordando el lugar y la misión a la que hemos sido llamados. Por eso le coloca una palabra que tiene un significado y un contexto temporal con una visión eterna. Y eso se llama vocación. Lo que viene de Dios es de Dios y lo que no viene de Dios no es de Dios. Y justo ahorita que usted toca Mateo, es interesante lo que dice Mateo. Dice, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. O sea que... Pero sembró la cizaña. Sembró la cizaña. Para ilustrar a nuestros oyentes. Entonces es posible que, para graficar esto, en el momento de la cosecha, en el momento de la siega, vamos a encontrar entonces esas cizañas. Porque ha sido corrompida la tierra con la cizaña. Se quiere corromper la tierra. Corromper es una palabra en el contexto teológico que quiere incidir en que quiere afectar y quiere dañar. Pero recuerde también lo que dice: Señor, ¿cortamos la cizaña? No, déjela que crezcan juntos. Porque al final de la siega se separará el trigo de la cizaña. El trigo dará fruto y la cizaña irá al fuego eterno.
Dejamos una pregunta para nuestra audiencia. ¿En qué se parece a ti el reino de los cielos? Hemos hablado de muchas cosas hoy. Padre, déjenos esos tips, un tip para toda la semana y tratar de nosotros imaginarnos a qué se nos parece el reino de los cielos hoy, en un mundo en que queremos inmediatez, en un mundo en que queremos que las cosas sean ya, que el trabajo me salga ya, que el aumento me salga ya, que el préstamo me salga ya, pero al mismo tiempo en un tiempo en que solo miramos al piso, ya no miramos al cielo. O sea, esa confianza a veces la hemos perdido. ¿Cómo? Déjenos un tip para encontrar en qué se parece el reino de los cielos en el mundo actual. 3 tips. El primero, busquen dentro. Lo que realmente ilumina es el Padre. Encuentren fuera. Lo que Dios les ha mandado a vivir es el Hijo en los sacramentos. Y el tercero, vayan de la mano con la fuerza del Espíritu Santo que ilumina y muestra que existe un tiempo y un momento en el que Dios actúa. Queremos agradecer a todas las personas que se juntaron hoy para este programa. Recuerda, esto es Iowa Catholic Radio. No tengas miedo, en el 1150M, 88.5 FM, 94.5 FM. Puedes escuchar el programa hoy en la noche a las 9:30. Y si vas al sitio web de iowacatholicradio.org, puedes encontrar este programa en los podcasts y programas anteriores. Padre, lo dejamos en el último minuto de este programa con su bendición para la siguiente semana. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga piedad de ustedes y les conceda su paz. En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada and Wilfredo Matamoros every Tuesday at 9 a.m. and 9 p.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10:30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Brought to you by Associated Ophthalmologists.